nadie está a salvo de un hackeo. El caso de Chili's ocurrió en Estados Unidos y no es la primera empresa que sufre una situación similar. Whole Foods, Chipotle y Wendy's son algunas de las compañías que también han sido vulneradas. Y para seguir hablando de este tema, tenemos con nosotros a Marco Gonsen, porque trae información bastante interesante. Si no mal recuerdo, del primer hackeo o robo a un banco. Así es, el primero que existió en la historia y que fue hace 24 años. Y curiosamente fue por parte de rusos. Ahora que están de moda, para no variar. No, sí, exactamente. Pues sí, platicamos en la columna hoy de que hace 24 años, digamos, se supo del caso de Vladimir Levin, que es un chico que había estudiado bioquímica y había estudiado matemáticas en la Universidad de San Petersburgo. Ese que estamos viendo en ese momento ahí en la pantalla. Este chico, cuenta la leyenda que con unos $10 y con una botella de vodka adquirió el módem mediante el cual pudo penetrar nada menos que a Citibank de Nueva York. Y se robó como $10 millones, algo así, ¿no? $10 millones. Fíjense que es muy curioso este caso porque, y yo creo que nos ayuda mucho para entender lo que está ahorita pasando en el caso de, ya saben, el SPEI, los bancos de aquí, todo eso. Este es un proceso complicado porque además, según esta historia se dio a conocer además un año después de que ocurrió. No sé, ni siquiera se dio a conocer, bueno, además estamos hablando de que eran el primer caso. Sí, en tiempos donde no había personal especializado para detectar ese tipo de irregularidades. Además, ¿no? De hecho, no se conocía un caso de un robo así, ¿no? Porque además decían, un robo donde no había violencia, donde no había pistola, donde no había amago, y de repente cuando menos te das cuenta... Y ya te habían robado. Ya te habían robado. Entonces, un año después, se supo del caso gracias a un reportaje del Financial Times, y ya después empezó a fluir la información de que habían encontrado que les faltaban $400,000 en cuentas, que además se habían trasladado de algunos países, que donde tenía sede Citibank, a otros países. Gracias a eso detectaron que había esa irregularidad, entonces dejaron que siguieran ocurriendo esos fraudes para poder detectar el modus operandi. Y creo que en lo que en tu columna comentas, que a quienes atraparon primero fueron a los cómplices de Vladimir. Exactamente, una pareja rusa intentó sacar dinero de una sucursal en San Francisco. Ahí el dinero ya estaba congelado, sí, claro. No pudieron sacarlo, pero sí lograron en ese momento detener a la señora que quería sacar el dinero, y ahí fue donde lograron, digamos, primero atraparla y después que lograra que confesara y delatara a este señor. No, y además parece película de estas que vemos ya ahora en el cine de ciencia ficción, porque hubo un tiempo en donde Vladimir estuvo a la fuga. Creo que lo atraparon en Londres. Exactamente. Era curioso porque suena un poco como, ¿te acuerdas de esa película de Atrápame si puedes? Sí, ¿no? Con Leonardo DiCaprio, si no me recuerdo. Exactamente, sí. Que representaba un caso real de alguien que era muy famoso porque había falsificado cheques, ¿no? Que era su especialidad. Este joven, Vladimir Levin, efectivamente fue un tipo escurridizo que anduvo huyendo, que supuestamente iba a participar en una especie como de reunión de técnicos que se dedicaban a esto. Lo atraparon en Londres, ahí en Londres lo agarraron, de ahí se lo llevaron a Estados Unidos y posteriormente pues le afincaron toda clase de cargos, que terminó pues aceptando su culpabilidad y terminó pagando con 3 años de cárcel. ¿Cuántos? 3 años de cárcel. ¿Crees que fueron pocos? Es que esa es la cosa, que se supone que además de ser el primer hacker, y esto es una leyenda negra, también fue, digamos, el primer colaborador con el FBI para explicar cómo funcionaba. Porque además, digamos, fue pionero en el hecho de lograr entrar a un sistema de bancos, tomar contraseñas, hacer operaciones y lograr sustraer dinero. Entonces, pues quieren saber cómo se hacía. Y como la comentas en la columna, lo interesante es que después de 24 años, estos casos siguen pasando. Exactamente. Pareciera que no aprendimos, igual que con WannaCry. Exactamente. Es más, nos enteramos que apenas ayer, empiezan a crear una división de ciberseguridad aquí en México para poder detectar este tipo de cosas. Dices, pero no puede ser. No, y apenas hoy la PGR anunció que ya está participando en la investigación. Exacto. Cuando esto empezó desde el 27 de abril. Empezó desde el 27 de abril, cuando empezaron a ver estas anomalías en el sistema de pagos electrónicos interbancarios, el famoso SPEI, que bueno, afortunadamente pues no ha causado un daño mayor, ¿no? Ahora, espérense que estos señores, a lo mejor son rusos. En una de esas que comentaba la meme que posiblemente era un ataque extranjero. Habrá que esperar, porque saber quiénes fueron realmente quienes están detrás de este ataque va a ser bastante complicado. Exactamente, porque como tú bien dices, en 24 años parece que no hemos aprendido nada. Pues Marco, muchísimas gracias por estar con nosotros.